participado porque estos proyectos de leyes se hacía en coordinación entre Ministerio de Justicia, Servicio de Inteligencia, en este caso Montesinos, posiblemente la Comisión de Justicia del Congreso también. ¿No recuerda? Sí, por eso digo, posiblemente se hacía entre estos tres. ¿Es posible que haya participado en la elaboración sí, de la ley de amnistía? Sí. El 1 de agosto de 1995, diversos relatores de Naciones Unidas, particularmente los de ejecuciones extrajudiciales sobre tortura y el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, se pronunciaron en contra de la ley de amnistía señalando que era impunidad. ¿Conoció usted esa declaración de Naciones Unidas? No conocí. ¿No le informó su ministro de Justicia? No me informó. ¿Su ministro de Relaciones Exteriores? No, tampoco. ¿Vladimiro Montesinos Torres? No, tampoco. La explicación es esa. Yo estaba, cierto, tenía mi tiempo para el despacho, para las reuniones, pero la mayor parte del tiempo vivía con el pueblo. Era un tema internacional, era un pronunciamiento de Naciones Unidas respecto de un hecho acaecido en el Perú, de suma gravedad. Pero en el Congreso seguramente se tomó conocimiento y se vio todos estos hechos. ¿Quién tenía mayoría en el Congreso? ¿Recuerda usted en 1995 cuando se aprueban las leyes de amnistía? ¿Quién tenía la mayoría? Me parece que mi agrupación tenía mayoría, no estoy muy seguro. Entiendo entonces que los votos, que fundamentalmente los votos de la mayoría oficialista fueron los que determinaron la aprobación de las leyes de amnistía. Pero hubieron votos de congresistas de la agrupación, no sé si todos, de Renovación. Sí. No le pregunté eso, acusado Fujimori, le pregunté si, usando matemáticas, lógicamente, era la mayoría oficialista la que básicamente aprobó las leyes de amnistía. Así es. ¿Recuerda usted que en 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló igualmente la preocupación por las leyes de amnistía aprobadas y equiparó esa ley de amnistía con las normas de impunidad? ¿Recuerda usted eso? No recuerdo, pero yo vuelvo a insistir que la Corte Suprema y el Congreso le dieron luz verde. En 1996 igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó las leyes de amnistía y señaló que eso era impunidad. ¿Tuvo usted conocimiento de la decisión o del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido? Sí, no recuerdo. ¿No recuerda? No recuerdo, señor. Acusado Fujimori, ¿usted tiene problemas de memoria? ¿Ha tenido siempre buena memoria? ¿Tiene problemas de memoria ahora? Creo que tengo suficiente memoria, pero lamentablemente no puedo recordar todos los hechos y si se vivió en forma tan intensa en todo ese periodo. ¿Qué consideración tiene usted sobre su ex ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante Belaúnde? Sí, tengo un muy buen concepto. Me voy a permitir leer un extracto de su libro, que es público, Alberto Bustamante, Del Diablo su país, y le voy a pedir un pequeño comentario. Fujimori tenía una memoria prodigiosa para retener recuerdos de corto y mediano plazos. No se conocen los recuerdos de su infancia, pero en una conversación de 2 o 3 horas, Fujimori era capaz de deslumbrar a sus interlocutores cuando se trataba de retrotraerse 1 o 2 décadas. ¿Qué comentario tiene usted, acusado Fujimori, respecto de esta declaración de su ex ministro de Justicia? No niego que tenía una memoria, como dice, con ese calificativo, pero hechos que ya van quedando ahí con el tiempo cada vez más alejados, y eso psicológicamente probado, van quedando atrás y van quedando las cosas centrales. Y no se olvide, ¿se escucha? Y no se olvide que yo tengo ya 69 años de edad. El tema de Barrios Altos y la Cantuta y las leyes subsecuentes, ¿es un tema menor para usted, acusado Fujimori? La importancia que tiene, y sobre todo con
con el proceso que estoy viviendo. O sea, tiene mucha importancia. Por supuesto. ¿Usted fija los recuerdos de los asuntos que son de mucha importancia? En este caso lo recuerdo perfectamente, como recuerdo la mayoría de los hechos de esa, sobre todo del terrorismo. En 1998, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas emitió un pronunciamiento contra las leyes de impunidad. ¿Recuerda usted este pronunciamiento de Naciones Unidas, acusado Fujimori? No recuerdo, señor. ¿Tampoco se lo pusieron en su conocimiento el ministro de Relaciones Exteriores? No recuerdo. El agente del Perú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Justicia, en alguna oportunidad pusieron en su conocimiento un conjunto de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el 97 y el 98, en el mismo sentido de que las leyes de amnistía eran leyes de impunidad? No recuerdo. En el año 2000, hacia abril del 2000, igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversos casos, aparecen entre la documentación alcanzada por la parte civil como documentos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Digo, en un conjunto de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llamaba nuevamente la atención sobre este tema. Las leyes de impunidad deben ser dejadas sin efecto. ¿Alguna vez usted se enteró de este pronunciamiento de la Comisión Interamericana? Sí, creo que ese tema fue tratado en Consejo de Ministros. ¿Recuerda usted qué se discutió y cuál fue la decisión? Bueno, la corriente de opinión era de que eran leyes firmes con el debido respaldo legal. Ese fue el pronunciamiento del ministro de Justicia de entonces. No recuerdo si fue pronunciamiento, pero era una corriente a nivel del gobierno. ¿Y cuáles fueron los consejos de su asesor Vladimiro Montesinos Torres respecto de los pronunciamientos, respecto de este último pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Recuerda usted? No creo que lo hayamos tratado. ¿No era un tema para tratar con el asesor Montesinos? No. Acusado Fujimori, voy a hacerle algunas preguntas respecto del repotenciamiento, reestructuración, como quiera llamársele, del sistema de inteligencia nacional hacia 1991 y 1992. Digo esto para fijar el marco temporal sobre el cual van a ir mis preguntas. El rol del Servicio de Inteligencia Nacional 91-92, ya con las modificaciones legales dadas por su gobierno, repito, el rol del Servicio de Inteligencia Nacional era superior al de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Usted puede decir que esa afirmación es correcta? La ley que estuvo en vigencia hasta después del 5 de abril del 92 fueron la ley sobre inteligencia del año 1984, del CIN. Si bien hubo un decreto legislativo, ese decreto legislativo nunca entró en vigencia, mejor dicho, en la práctica no se pudo aplicar. Pero a pesar de eso, el concepto era que hubiera una debida coordinación mucho más estrecha que antes. Como yo ya he insistido aquí, la inteligencia era fundamental en la lucha contra el terrorismo. Y por eso es que en la práctica Montesinos coordina, y lo coordina muy bien, copia la información de inteligencia de todos estos institutos armados, de la policía y del propio CIN, y a través de un equipo procesa esa inteligencia. De manera tal que en la práctica, ya volviendo a su pregunta, Montesinos sí hacía esa coordinación. El CIN era la máxima autoridad del sistema, ¿no es cierto? Del punto de vista legal, no le puedo precisar. En el decreto legislativo, sí, en el decreto suyo.
En el decreto legislativo sí, pero repito, entra en vigencia solo un mes y fue derogado por el Congreso. Pero después vuelve a recobrar vigencia. Sí, a través de un decreto ley un suyo. decreto ley Sí. ya, no sé si de julio o junio del 92. Bueno, entonces, a partir de junio o julio del 92, el Servicio de Inteligencia Nacional Disculpe, fue la... un momentito, va a cambiar el micro la cosa porque está fallando. Si fuera tan amable, un momentito. Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Por favor, ¿puede repetir la Sí, sí. pregunta? Sí, señor presidente. Acusado Fujimori, le preguntaba si el Servicio de Inteligencia Nacional, junio-julio de 1992, era la autoridad máxima del Sistema Nacional de Inteligencia. No era autoridad máxima, pero sí era responsable coordinador de todos los sistemas de inteligencia, como que en la práctica ya se venía dando a partir de ese decreto legislativo 746, algo así. Centralizaba, coordinaba. Así es. En estos decretos que su gobierno dio, se asigna al Servicio de Inteligencia Nacional una nueva función, la de inteligencia operativa. Se lo digo nueva porque no aparecía en los decretos a los cuales usted ha hecho mención de los años 80. Mi pregunta es, ¿qué cosa era inteligencia operativa? Esta es una pregunta abierta para que usted nos pueda ilustrar respecto de el contenido y alcance de lo que era la inteligencia operativa. Bueno, la inteligencia operativa, no entiendo los términos mayormente, pero la inteligencia operativa la aplican los miembros de la policía, ¿no? Supongo que porque la policía estaba ya integrada dentro de este gran sistema de inteligencia, se habla de inteligencia operativa, pero para la búsqueda y captura y posterior detención de elementos requisitoriados. Gustavo Fujimori, le hago la pregunta porque aquí en el decreto legislativo 746, aunque luego fue dejado sin efecto, vuelve a recobrar vigencia. En el artículo 10 se señala, y voy a leer, corresponde al Servicio de Inteligencia Nacional, inciso C, desarrollar acciones de inteligencia operativa frente a los diversos factores de perturbación que afectan a la seguridad nacional y a la defensa nacional. Y la pregunta va porque en los documentos originales de 1984 se habla en general de inteligencia estratégica, no de inteligencia operativa, y hay una distinción que hacen los expertos respecto de ambos temas. Y se dice que inteligencia operativa solo lo hacen los grupos de operación. Por poner un ejemplo, a ver si me capta la idea, en el servicio de inteligencia o en el sistema de inteligencia del ejército, si lo hubiera, la DINTE hace inteligencia estratégica, busca información, analiza para prever cuadros futuros, ¿no es cierto? Mientras que el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, hace operativos, operaciones. Mi pregunta por la inteligencia operativa es porque este decreto ley legislativo 746 posibilitaba grupos operativos al interior del Servicio de Inteligencia Nacional, cosa que no se había visto nunca. Por eso mi pregunta. ¿Puede contestarme? Bueno, no puedo dar precisión sobre estos conceptos, pero lo que sí yo sabía es que habían lo que se llamaba operaciones especiales de inteligencia. O sea, no son las operaciones normales, por ejemplo, de seguimiento con un vehículo, filmarlo, ver quiénes son los contactos de los terroristas, etcétera. Esa era una operación normal. Pero también, y a mí me llamó la atención, esto fue una curiosidad, operación especial de inteligencia. Por ejemplo, la casa de un líder terrorista, hace servicio una muchacha, ¿no? Y entonces alguien de inteligencia se acerca, se aproxima, ve quién es la muchacha, la enamora, etcétera,
y entonces obtiene información por dónde se desplaza, quién es, etcétera. Eso era lo que yo he entendido, operación especial de inteligencia, además de otra que se hacía, sobre todo en el tema con el Ecuador. Pero mi pregunta es si personal del SIN realizaba esos operativos especiales de inteligencia. Desconozco quién los hacía, pero eran las operaciones especiales de inteligencia en los términos que acabo de explicar. Sí, seguramente lo hacía el CIN o la policía o la marina. Era todo un esquema integrado. Acusado Fujimori, solamente para refrescar la memoria y en aras de la lógica de mi interrogatorio, ¿quién sugirió, elaboró este decreto legislativo 746? ¿Recuerda usted? Esto fue elaborado por un equipo que estaba integrado por montesinos y por especialistas de otras armas. A la luz de los acontecimientos hoy en día, ya con el conocimiento que tiene, ¿cómo podría definir el cargo o la situación laboral y real de Vladimiro Montesinos Torres en el Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Qué fue finalmente Vladimiro Montesinos Torres para el Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Qué cargo desempeñó? Bueno, él tenía un cargo nominal, ¿no? En las resoluciones aparecía como asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional. Pero en la práctica, dada su experiencia, porque anteriormente trabajó también en el CIN, dada su experiencia y el propósito de esta coordinación, él efectivamente hace una coordinación y la priorización que yo le había dado a inteligencia en la lucha contra el terrorismo, comienza a trabajar muy intensamente. Y en esos momentos su trabajo fue considerado como eficaz, las capturas se hacían una tras otra. No estoy diciendo solamente del CIN, sino de todo el sistema. El almirante Rosa Bonuccelli, que como usted sabe fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional entre agosto del 98 y septiembre del 2000, ha afirmado que Montesinos era el jefe real del CIN. ¿Qué comentario tiene usted a esa declaración? Bueno, repito, y por eso me ratifico en lo que acabo de decir. En la práctica, y sobre todo en los años iniciales, él coordinaba, manejaba la inteligencia. Era un hombre habilísimo de inteligencia. Pero yo eso no lo puedo negar, habilísimo. Y independientemente de sus delitos, contribuyó a la captura, a desarmar a Sendero y el MRTA. Acusado Fujimori, a diferencia suya, que manifiesta haber estado permanentemente en el campo, Vladimiro Montesinos Torres prácticamente vivía en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Por lo tanto, él trabajaba allí, despachaba allí, ¿no? ¿Esa afirmación puede ser correcta? Sí, así es. Incluso tenía su dormitorio. ¿Solamente cumplía labores de asesor del Servicio de Inteligencia Nacional? Es decir, realizaba cosas que propias de su función respecto al general Salazar Monroe, ¿o es que a su vez era asesor suyo, asesor presidencial y realizaba cosas directamente con usted? Bueno, en algunos temas me daba su opinión. Por ejemplo, una de las preocupaciones mayores de mi gobierno era el tema Chile, tema Ecuador. Al menos esa fue mi impresión, un hombre versado en esos temas. Y tenía también agentes allá y me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y de los riesgos de esa situación en el frente externo, pero también me daba su opinión sobre algunos hechos políticos. ¿Pero cada vez con mayor frecuencia e importancia? Bueno, desde un comienzo, como yo ya repetí, y sobre todo, y al comienzo, y creo que esto se fue dando en el área militar, ¿no? A un comienzo su influencia fue gravitante, yo no conocía a nadie. Él me abre el mundo militar con la presentación de dos excelentes generales, Torres Asiego, Alvarado, General Salazar, etcétera.
y me va dando sugerencias. Pero se convirtió en un asesor de primera importancia para usted en temas de inteligencia y en general de Fuerzas Armadas. En tema de inteligencia era un hombre capaz, era número uno. Y en tema militar era una persona que conocía el mundo militar y yo desconocía totalmente al comienzo. Acusado Fujimori, dado que el Servicio de Inteligencia Nacional se convirtió en una autoridad máxima del servicio del sistema de inteligencia nacional, es evidente que se tuvieron que producir algunos cambios al interior del servicio, del Servicio de Inteligencia Nacional, a fin de adecuar, ¿no es cierto? Hay nuevas funciones, estamos centralizando la inteligencia, decimos que la máxima autoridad es el SIN, me imagino que para ello se llevaron adelante diversos cambios en la estructura, en el presupuesto, en el elemento logístico del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Recuerda usted eso? Era máxima autoridad en el sentido que he mencionado de coordinación. O sea, coordinaba, pero constante y estrechamente. Pero DINCOTE funcionaba como DINCOTE. Inteligencia de la Marina tenía su propia área, funcionaba perfectamente. Y Inteligencia del Ejército igualmente. Y todas esas informaciones llegaba al SIN, procesada, supongo que con la participación de cada uno de los jefes respectivos. Pero justamente por eso, hubo una reestructuración, si se quiere, administrativa, operativa al interior del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Recuerda usted? No le puedo decir con precisión, pero probablemente se adaptó de la ley esa del año 84 al decreto ley del 92. Entiendo entonces que Vladimiro Montesinos Torres le dijo a usted cómo hacer frente a los temas de seguridad, pero no cómo se iba a reestructurar el Servicio de Inteligencia Nacional para ese fin. ¿Es eso correcto? No, pero no entro en el detalle de eso. Para mí, inteligencia tenía la prioridad, una de las tantas prioridades, el cambio de política. Inteligencia, adhesión de la población, etcétera, eso era parte de mi política en la lucha contra el terrorismo. Pero justamente por eso, entonces, en su política de lucha contra el terrorismo, el SIN tenía un papel fundamental para justamente proveer de información, prever escenarios posibles y hacer alguna inteligencia de carácter operativo también. Entonces, eso llevaba a una reestructuración y era tan importante como el resultado, la forma como se adecuaba orgánicamente para justamente ser eficaz. ¿No se preocupó usted por eso? No he entrado en detalle, naturalmente, como presidente de la República, en la reestructuración aquí y allá. Había tanto que reestructurar, tanto que reformar. Privatización nomás era todo un mundo. Entonces yo, presidente de la República, no podía entrar en esos temas, pero en lo que se refiere a lo que usted mencionó en su pregunta, inteligencia operativa, yo entiendo ese concepto de operación como el ejemplo que le acabo de dar. ¿Recuerda usted si se incrementó el presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional justamente como entidad que centralizaba el sistema de inteligencia nacional? Sí, se incrementó el presupuesto y eso fue importante y necesario, porque el trabajo de inteligencia no solamente era hacer todas estas investigaciones, seguimiento, procesamiento, que ya se había mejorado significativa y sustancialmente, sino también era el acercamiento a las poblaciones. Y entonces había, por ejemplo, una unidad de ingeniería, se acercaba a un pueblo joven para mejorar la infraestructura. Cerro El Pino, dominado por Sendero, había que entrar ahí. Entraba con ese tipo de apoyo, o sea, era una labor así, de inteligencia, quizás también a eso podría llamarse inteligencia operativa, porque iba al lugar de los hechos, a buscar la adhesión de la gente. Acusado, usted
entregó dinero a Vladimiro Montesinos Torres para que él maneje cierto presupuesto y si realice ciertas operaciones al interior del Servicio de Inteligencia Nacional? Bueno, eso estaba dentro de la ley de presupuestos. Yo no manejo directamente dinero. ¿Conoce usted de las partidas llamadas Reserva 1 y Reserva 2? Se manejaba en esa forma, pero no sé con precisión. Pero sí recuerda haber escuchado de esas Así partidas, es, así Reserva es, 1 sí. y Reserva 2. Sí. Vamos a conversar ahora sobre la relación suya con Montesinos. Usted ha señalado ya en algunas sesiones anteriores que Montesinos le propuso al ministro de Defensa, al ministro de Interior, al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no es cierto? Así es. ¿Le propuso algo más, a alguien más, vinculado al sector de las Fuerzas Armadas o del sistema de inteligencia? ¿Recuerda usted? Inicialmente nadie más. Le Me refiero propuso, al año 90, cuando asumo la presidencia. digamos en el mismo año 90, ¿le propuso a usted invitar a retiro a oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea? ¿Recuerda usted? Sí, desde el momento que el ministro de Defensa me propone comandante general de la Marina a un oficial de alto rango y al director general de la policía, etcétera, automáticamente se producía por razones de antigüedad en la carrera su retiro. Es un hecho que yo no conocía de la estructura militar, y entonces se nombra a un almirante y eso obliga al retiro, repito, por antigüedad de los otros oficiales más antiguos. En esa misma lógica, Montesinos le propuso a usted el nombramiento del jefe de inteligencia del Ejército. ¿Recuerda usted? No, en ningún momento. Del director de la Policía Fiscal, Tampoco, del director de contribuciones. tampoco. ¿Le propuso Montesinos la modificación de la ley de ascensos militares, a la cual ha hecho usted referencia hace algún momento? ¿Fue Montesinos? ¿Recuerda Sí, usted? no recuerdo, es probable que haya sido el ministro de Defensa, porque eso es un proyecto que se analiza, supongo, a nivel del Estado Mayor. A propósito, acusado Fujimori, ¿usted sabía que el ministro de Defensa era tío de Vladimiro Montesinos Torres? Primera noticia, no lo conocía. ¿Usted se refiere al general Torres Arcego? No conocía. Bueno, usted ya ha dicho, acusado Montesinos, que cuando le presentan a Montesinos, usted desconocía de sus antecedentes, de haber sido juzgado en la vía militar, haber sido separado, etcétera. Pero en algún momento usted también ha dicho que ya se entera de los antecedentes de Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Mi pregunta es, ante eso, ¿qué hizo usted? ¿Lo convocó? Pero eso fue mucho después, eso fue por el año 96, 97, y la verdad no me dieron razón si efectivamente fue condenado por traición a la patria. Si hubiera sido condenado por traición a la patria no estaría ahí, ¿no? Porque eso merece un fusilamiento. Bueno, y estaba ahí cumpliendo su labor. No, yo no lo vi como, en ese momento, después de haber cumplido con toda esa tarea en la pacificación del país, como un aspecto negativo de peso, sobre todo que traición a la patria no podía ser, pues, para mí, lo que se conocía como traición a la patria. Acusado, ¿en algún momento Vladimiro Montesinos Torres fue su representante en el Ministerio de Defensa? No, ¿Nunca? nunca. ¿Sabe usted que hay una declaración en ese sentido del general Hermosa Ríos? Desconocía. ¿En alguna oportunidad presentó usted a Montesinos como su interlocutor para todos los aspectos del sector defensa? No lo ha presentado. Existe una declaración de Hermosa Ríos en ese sentido también. ¿Montesinos fue representante personal suyo ante el Consejo Nacional de Inteligencia? ¿Recuerda usted?
No recuerdo si había un representante personal del presidente, no recuerdo. ¿Montesinos asistía a este Consejo Nacional de Inteligencia? Sí, asistía, porque claro, era el coordinador de todos los servicios de inteligencia. Era un hombre que tenía su propio peso en la práctica. Entonces, estoy seguro que él asistía y todos los otros miembros lo admitían, por supuesto. Como asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, asistía a las reuniones del Consejo Nacional de Inteligencia. Pero, repito, era más que asesor, o sea, porque funcionaba. Montesinos era un hombre que hacía que la inteligencia caminara. Acusado, insisto, puede no contestar la pregunta, por supuesto. En atención a sus propias declaraciones, ¿no era el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional? Bueno, no sé si calificarlo como jefe real, pero en la práctica funcionaba ahí como el gran coordinador de inteligencia, vamos a decir, el hombre que concentraba las inteligencias de los otros institutos, las trabajaba, amalgamaba las diversas opiniones, informes, y en la práctica, bueno, estaba ahí, estaba encabezando, pero no era como jefe, ¿no? Pero tenía su rol. Yo no niego eso, un rol fundamental. En términos prácticos, permítame que insista. Entonces, él despachaba de manera independiente, sin conocimiento incluso del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, y por sobre el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Bueno, en lo que se refiere a coordinación, seguramente mucha... Pero tomaba quizás esas coordinaciones directas y tenía que dar cuenta necesariamente al jefe del CIN, el general Julio Salazar. Acusado, ¿Montesinos fue su hombre de confianza? ¿Usted podría definirlo como un hombre de confianza entre el 90 y el 92, por lo menos? En el área de inteligencia, sí, el hombre me demostró eficacia, lo que anteriormente no había ocurrido en inteligencia. Y de alguna manera, o realmente, ¿usted lo nombró como nexo entre las Fuerzas Armadas y la Embajada de Estados Unidos? No, ¿A no, Montesinos? no lo nombré, pero también tenía, después eso me reparó, tenía su conexión con algunos representantes de Estados Unidos, particularmente en el área de lucha antidrogas. ¿Recuerda usted una reunión en la Embajada Americana, luego ya de la segunda vuelta, con representantes de esta embajada para tratar algunos detalles de su viaje a Washington? ¿Recuerda usted? ¿Ese fue en el año 90? En el año 90, sí. No, ¿Recuerda usted? no recuerdo. No recuerdo. No recuerda. ¿Recuerda haber estado en el local de la Embajada Americana con Vladimiro Montesinos Torres en alguna reunión? No recuerdo. No recuerdo. Y no creo haber estado. A tenor de algunas declaraciones que ya constan en las sesiones anteriores, se da cuenta que Montesinos adoptaba decisiones en el Servicio de Inteligencia Nacional señalando que lo hacía previa coordinación con usted. ¿Cuándo tomó conocimiento usted de ello? Que él utilizaba, según sus palabras, su nombre para ese tipo de coordinaciones. Bueno, las coordinaciones él las hacía, porque él era en la práctica, como usted bien lo ha dicho, el coordinador, ¿no? Pero no me consultaba caso por caso. ¿Tenía una autorización general suya para hacer ese tipo de convocatorias? No, sino que la ley, el decreto ley le permite a él, y por su habilidad también en el área, desarrollar ese manejo en los servicios de inteligencia. Pero era un asesor del Servicio de Inteligencia Nacional y se permitía convocar a ministros. ¿Usted me está hablando del año 92? Del 92 y en adelante. No, en el 92 no convocaba ministros. Después sí. Quizás en el 97, 98 hay reuniones específicas
con algunos ministros. ¿Se enteró usted que en algún momento utilizaba su nombre, que había dicho profesamente, lo convoco a usted a una reunión por expreso encargo del presidente Fujimori? No, no me he enterado, pero los ministros también tenían interés en algunas informaciones, en algunos análisis. ¿Ningún ministro se lo comentó? No. Acusado, vamos a tratar ahora sobre el tema de los reconocimientos y felicitaciones al Grupo Colina. Entiendo que en general las preguntas ya han sido formuladas, así es que voy a tratar de ser muy específico. ¿Cuántos reconocimientos y felicitaciones dispuso usted para Santiago Martín Rivas? Permítame ser solamente reiterativo en esta pregunta por la lógica que viene enseguida. De lo que yo conozco es esa carta de felicitación dada al grupo de análisis de la documentación encontrada con motivo de la operación de Sorbo el Griego. Y Martín Rivas fue propuesto, si me permite ver mi nota. Fue a pedido del general John Caro que el general Julio Salazar desea conformar un grupo de análisis, y el Martín Rivas fue propuesto como especialista, analista de inteligencia por el general Rivero, conjuntamente con el oficial Pichilingue y Rodríguez Zabalbescoa. En total estaba integrado por este grupo de análisis por 9 o 10 personas. Yo no conocía absolutamente nada a ninguno de estos oficiales por esta carta de felicitación que se da a pedido del general Salazar por el trabajo importante que habían realizado en este grupo de análisis. Acusado, usted ha señalado que era un hombre de campo, no un hombre de despacho, y que los despachos los hacía muchas veces con Vladimiro Montesinos Torres, quien le ponía documentos para que usted firme. Dijo también, o por lo menos yo creía entenderlo, que usted no necesariamente leía por la confianza que había. ¿Es esto cierto o usted sí leía los documentos? No, por supuesto, pero sí leía, pero no leía la exposición de motivos, etcétera. Generalmente las resoluciones tenían estos papelitos aquí pegados a la derecha con una brevísima explicación, y ahí seguramente en esta carta de felicitación se mencionaba el grupo de análisis que procedió por encargo del general John Caro, etcétera. El 25 de junio del 91, usted dispuso el reconocimiento. No voy a hablar sobre el tema en general, sino sobre la frase, sobre la palabra. Usted dispuso. Era una orden. Perdón, ¿usted se refiere a esta carta de felicitación? Sí, del 25 de junio de 1991. Usted dispone el reconocimiento por trabajos especiales en materia de seguridad nacional a Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue y al teniente coronel Fernando Rodríguez Zabalbescoa. Y en el documento se dice expresamente, le voy a leer el memorándum del 25 de junio del 91, cosa que ya usted lo reconoció en una de las sesiones pasadas. Por tanto, sírvase usted disponer que en la fecha se haga llegar el reconocimiento del presidente de la República y jefe supremo de Fuerzas Armadas a los siguientes oficiales superiores y subalternos. Es una disposición, es una orden. Sí va a tomar en cuenta. Sí, pero es una orden. No, es tomar en cuenta. Tan es así que esta carta de felicitación, que se concreta con un memorándum, me parece, le da puntaje, pero no necesariamente el ascenso. El ascenso en el escalafón militar se da en base a méritos. Y como estos oficiales tenían ese mérito, se remite a la comandancia o al ministro para que sea también considerado.
pero no necesariamente era una orden para que ascendieran, no, que se tomara en cuenta. Igualmente ocurrió con la gente de Dincote en su momento. Pero usted dispuso, conforme le he leído. Bueno, literalmente puede ser disponer, pero sí va a se tomar en cuenta. Según el diccionario de la Real Academia Española, disponer es mandar lo que ha de hacerse. Bueno, eso es relativo. Yo no soy quien redacta, ¿no? Pero usted firma. Pero señor, firmaba así, vos que es así. Si voy a darme cuenta, disponer, y yo entiendo para mí, disponer, y entiendo bien el castellano aunque sea mi segunda lengua, pero sí vas a tomar en cuenta. Bueno, en el mismo sentido y para abreviar preguntas, usted hizo la misma disposición respecto de Fernando Rodríguez Albaescoa, Carlos Pichilingue Guevara, y en el memorándum del 30 de julio de 1991, usted utiliza el mismo verbo, disponer. Santiago Martín, disponerse, considere dicho reconocimiento por trabajos especiales para el proceso de ascenso del capitán Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue, Fernando Rodríguez Albaescoa, etc. El mismo verbo. Yo no utilizo. O sea, la misma persona que, debemos entender que la misma persona redactó el documento, probablemente Vladimiro Montesinos Torres. Probablemente, pero yo no redacto ninguno de los documentos, salvo cartas personales, pero hacían muy pocas. No redacto, y permítame, abogado, que no conocía absolutamente a ninguno de estos, ni al señor Paucar, ni al señor Cuba, a ninguno de ellos. Solamente General Salazar. Aquí han trabajado este grupo de oficiales, todos analistas. Analista también era, me han explicado, Martín Rivas, Pichilingue y Rodríguez. ¿Sabe ahora, señor Fujimori, que en efecto este personal del ejército fue efectivamente ascendido en el 92? ¿Sabe que Santiago Martín Rivas ascendió? Bueno, es la Mayor información. a capitán el 1 de enero del 92. Pero no fue por la carta. Mi pregunta no es esa. Le pregunto si efectivamente ascendió. Bueno, en la sesión anterior me informo a través de la Fiscalía que efectivamente ascendió. Bueno, a ver, hablemos ahora, acusado, de la Directiva de Planeamiento de la Defensa Nacional para la Pacificación. Esta directiva a la cual se ha hecho mención en la sesión de instalación, la Directiva 00391MD, oblicua SDN, del 12 de noviembre del 91. Dígame, ¿esta directiva fue igualmente redactada o promovida por Vladimiro Montesinos Torres? ¿Recuerda usted? No, esto lo debe haber preparado el Estado Mayor o el Ministerio de Defensa. Pero el concepto que yo sí le indico al ministro es que tenemos que cambiar la política, esta meramente represiva, policial, recuperar la confianza de la gente, particularmente de la gente de los pueblos jóvenes y de los campesinos en sus Fuerzas Armadas. Y le digo, hay que hacer una política que signifique la adhesión, que lleve a la adhesión, porque yo lo había vivido, fui a todos esos pueblos y la gente estaba aterrorizada, señor, aterrorizada, le preguntan por qué, ¿no? Es así. Entonces, si me permite mencionar, aquí en uno de los objetivos, se habla precisamente de la búsqueda de la adhesión del pueblo. No, perdón, está en la página 8, brevemente, restituir la confianza de la población, el gobierno para lograr su adhesión y participación activa en la erradicación de la subversión y del tráfico ilícito de drogas. Y en la práctica, yo le hago un seguimiento de que efectivamente eso se vaya cumpliendo. En todas partes, donde podía, hacía un muestreo, me iba a este pueblo, etcétera. Acusado, entonces usted hizo un seguimiento de la Directiva de Planeamiento de la Defensa Nacional para la Pacificación. Particularmente en esta área, porque yo le da gran prioridad. Si se compara esta directiva con la anterior, hay una diferencia en ese sentido. Aquí hay énfasis en eso.
Acusado, ¿qué pasó con las directivas anteriores? Entiendo que la directiva suya, la 00391, reemplazó a las anteriores. ¿O estas directivas siguieron existiendo? Las anteriores. La anterior existía, venía del gobierno del doctor Alan García Pérez. Existía, pero ya desde el comienzo del año 91 se va haciendo en la práctica algunos ajustes. La directiva del año, antes de la directiva, hasta la 003, existía la directiva del gobierno anterior y una directiva que da el COFI en ese momento del año 90 al mando del general Arnaldo Velarde, da también su directiva. Sí, yo le preguntaba por las directivas que venían de gobiernos anteriores. Sí. No me refería a que usted hubiera dado una antes que esta directiva 003. Por ejemplo, había un manual de guerra no convencional. ¿Sabía usted que manejaba particularmente el ejército? No, no lo conozco. ¿No sabe si ese manual siguió siendo de uso frecuente del personal militar en zonas de emergencia? No lo conozco. Inteligencia Militar del Ejército también tenía otro manual de equipos básicos. Este es del 91. ¿Sabía usted eso? No, ¿O no. Era un tema que lo manejaba el Ministerio de Defensa directamente? No lo conocía. No lo conozco. O sea, habían directivas vinculadas a la pacificación que usted no conocía. No, necesariamente habían directiva. La directiva hasta noviembre del 91 la da el general Velarde en una directiva a todo su comando. Y posterior a eso, cuando fijo mi política a través de esta directiva, el comando da otras directivas. Acusado, vamos a hablar brevemente de las reuniones que usted tuvo con personal de la DINCOTE, particularmente el coronel Miyashiro, a quien usted ha ofrecido como testigo, y el coronel Benedicto Jiménez. Evidentemente conversaron sobre lucha contra la subversión, contra el terrorismo. Bueno, particularmente conversaron, no recuerdo si también otros temas, pero en esa época, después de la incautación de toda esa documentación y de todas las informaciones conseguidas en la casa de la monja Nelly Evans, yo naturalmente estuve muy interesado en que se lograra la captura de Abimael Guzmán. Nadie conocía ni en fotografía. Entonces, ambos oficiales vinieron a mi despacho, yo creo que entre 3 a 4 veces en Palacio. Y en esas oportunidades, aun cuando no fuera el tema principal de la conversación, ¿aludieron a los casos de Barrios Altos y La Cantuta en alguna oportunidad? No, no creo, no. ¿Nunca le mencionaron estos oficiales la existencia de un informe psicológico 03CA09 DIRCOTE del 29 de enero de 1992, al cual se hace alusión en el tomo 6, fojas 1336 a 1337? Le voy a leer la conclusión de este informe psicológico elaborado por la DIRCOTE en relación a la descripción de las características psicológicas de los posibles asesinos que cometieron el múltiple homicidio del Jirón Guanta 840 Barrios Altos. Y le voy a citar. Los asesinos presentan características disímiles a las encontradas en algunos grupos subversivos conocidos. Más bien, hay una mixtura de comportamientos que dejan entrever su capacidad para mimetizarse en ellos y al juzgar por su accionar, infiere a un grupo organizado que actúa planificadamente, en forma muy cuidadosa, conocedores del actuar policial de la zona, tanto de la escena del crimen como del ámbito geográfico de los hechos, diseñando esta acción delictiva para dificultar su identificación, quienes actuaron con suma fiereza y contundencia. Si no es por intermedio de los coroneles Miyashiro y Jiménez, ¿usted en algún momento tomó conocimiento de la existencia de este informe psicológico? No. ¿Puede indicar la fecha del informe, si usted tan amable? Sí, 29 de enero de 1992. No tomé conocimiento.
¿Alguna vez tomó conocimiento en el año 91 o 92 del informe 095 DIRCOTE de fecha 14 de noviembre de 1991 sobre los hechos ocurridos en el Jirón Guanta 840, cuyas conclusiones dicen, y voy a citar, esto está a hojas 2360 a 2402, conclusiones, aparece a hojas 2399. Hasta la fecha no se han encontrado elementos probatorios suficientes que permitan determinar en forma fehaciente la identidad de los autores del hecho de sangre. Voy a correr un poco. Por la misma razón, no es posible establecer categóricamente qué organización sea responsable del mencionado hecho. Sin embargo, se debe señalar que la mencionada acción no responde a los procedimientos o modalidades típicas que el PSP, Sendero Luminoso, como MRTA, han venido utilizando en las zonas urbanas. Si no los oficiales de la DINCOTE, el jefe de la DINCOTE, el jefe de la policía, ¿alguien alguna vez le comentó la existencia de este informe de DIRCOTE? No tomé conocimiento y mi fuente para este caso fueron el ministro de Defensa y probablemente Montesinos. ¿Y no le parece una omisión, por decirlo de alguna manera, de la policía, de la DIRCOTE o de la Policía Nacional en general, no haber puesto en su conocimiento este tema tan importante, o del Servicio de Inteligencia Nacional, este tema tan importante que daría pistas de que otros serían los criminales? Pero no me llegó el informe, o sea, el canal en la situación de Lima era el canal oficial, era el ministro de Defensa. No le pusieron en su conocimiento. No, y entonces. cuando me encuentro, recibo a los ambos coroneles, tampoco me mencionan. Acusado, usted en su defensa, en la sesión inaugural, y su abogado al momento de presentar las líneas de defensa, han señalado que la política de pacificación dispuesta por usted o durante su gobierno para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional en 1991 y 1992 son incompatibles con la práctica de una guerra sucia. ¿Recuerda usted eso? ¿Es así? Perdón, esa es una mención que yo hago En acá. términos generales, le digo, Sí. eso es parte de su defensa, ¿no es cierto? Sí, Que incompatible. la política antisubversiva desarrollada por usted en el 91 y 92 es incompatible con la práctica de violaciones a derechos humanos. Así es, porque yo buscaba el apoyo del pueblo. Bueno, dijo usted también en su presentación en la sesión inaugural que cuando usted llega al gobierno existían grupos de aniquilamiento como Rodrigo Franco y Escorpio. Mi pregunta es, ¿qué acciones desarrolló u ordenó a fin de desactivar el comando Rodrigo Franco y este grupo paramilitar o destacamento Escorpio? ¿Qué acciones desarrolló usted? Porque usted era un hombre de derechos humanos. Bueno, en realidad no, porque en la medida que pasaban los meses no había manifestaciones del grupo Rodrigo Franco, ni tampoco del grupo Escorpio. No había manifestaciones. O sea, ¿usted se retracta de su intervención en la sesión No, inaugural? me refiero a que se hablaba de la existencia de Rodrigo Franco y otros grupos, pero, o sea, si usted me pregunta qué acciones tomé, no tomé, porque ya no habían manifestaciones. ¿Pidió usted información a los canales de inteligencia respecto de las acciones realizadas, ya no en ese momento, sino con anterioridad, por estos grupos paramilitares Rodrigo Franco y Escorpio? No, porque la preocupación estaba centrada en los atentados de Sendero y del MRTA. Ahí estaba centrado el 100%. Pero igualmente preocupantes han sido estos grupos Rodrigo Franco y Escorpio, tanto como para que usted lo mencione en su discurso de defensa en la sesión de instalación de esta audiencia. Sí, pero posteriormente no se manifiesta. Rodrigo Franco, por arte de magia, desaparece, ¿no? Y este grupo Escorpio tampoco se manifiesta. Acusado Fujimori, dada su preocupación por el tema de los derechos humanos o de llevar adelante una política de pacificación contra el terrorismo insano, pero respetuosa de los derechos fundamentales, de los derechos ciudadanos, quisiera preguntarle,
¿A cuántos militares y policías denunció usted por violaciones a derechos humanos a partir del 28 de julio de 1990? Bueno, como presidente de la República no me competía hacer denuncia, eso le competía al fiscal militar hacer la denuncia. Y no sé si en su caso a la Fiscalía, al Ministerio Público. Pero dado su compromiso con el tema, ¿usted no hizo un seguimiento de cuál era la actuación de estas autoridades a fin de poner freno a actos de violaciones a derechos humanos? Pero no, o sea, no me competía como presidente de la República y ya veía funcionar al Ministerio Público, veía funcionar al Congreso, la Fiscalía Militar. Entonces debo presumir que tampoco usted dio de baja a ningún efectivo de la policía o de las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos. No le puedo precisar, no recuerdo. ¿Recuerda usted que en noviembre de 1990 en Lima, ya durante su mandato, se produjo la desaparición del estudiante de la Universidad Católica Ernesto Rafael Castillo Páez? ¿Recuerda usted? Sí, lo recuerdo. ¿Qué hizo usted? ¿Hizo algo? ¿Recuerda? Bueno, también indago. Cito al ministro de Defensa, no recuerdo si cito al director general de la policía, pero después de eso hay en curso toda una investigación. No, la verdad, quizás por la circunstancia, no me concentro en el tema porque los hechos venían una tras otra y si me ubico en ese momento era materialmente imposible. Y, señor abogado, la situación era de caos total porque era la parte económica, el frente externo, el frente interno, era terrible. Sí, acusado, lo que sucede es que mi pregunta iba dirigida al hombre de campo que dijo usted ser a partir del 28 de julio de 1990, al hombre de acción, no al que despacha, no al formal, ¿cierto? Y se estaban produciendo hechos execrables de violaciones a derechos humanos. Por eso mi pregunta es si es que usted hizo un seguimiento a esos temas, no obstante que, por supuesto, habían autoridades que tenían que encargarse preliminarmente y fundamentalmente de esas investigaciones. Sí, posiblemente que le he consultado al ministro, al director, pero no recuerdo. Acusado, entre 1990 y 1993, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se produjo una práctica sistemática de desaparición forzada de personas. ¿Tuvo usted conocimiento del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido? No tuve conocimiento y no hubo tal práctica. ¿No tuvo conocimiento? No tuve conocimiento. El ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, el presidente del Consejo de Ministros, Vladimiro Montesinos Torres, ninguno de estos funcionarios puso en su conocimiento de las decisiones o de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque era un hecho absolutamente grave. Pero en la práctica, todos los canales me dan cuenta, no hay esa tal práctica, no existía. ¿Y qué diría ahora usted años de por medio, por supuesto, acusado Fujimori? ¿Le mintieron? No hubo tal práctica. ¿No hubo tal práctica? No hubo tal práctica. Si han habido hechos como estos, han sido hechos delictivos. Pero no se investigaron. Se investigaron, por no se supuesto. llegó a ninguna conclusión. ¿Usted se refiere al caso del estudiante? Sí, Castillo Páez, por ejemplo, para ponerlo a él, ¿no? Desconozco si se llegó a alguna conclusión, pero estaba eso en las instancias correspondientes. ¿Sabe usted que había una investigación en el Congreso de la República y que tras el golpe del 5 de abril del 92 no se volvió a conformar ninguna comisión para investigar la desaparición forzada de Ernesto Rafael Castillo Páez? Desconozco. En 1993, acusado, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe producto de una visita, expresando preocupación por persistentes y graves violaciones del derecho a la vida que se cometen en el Perú. ¿Recuerda usted ese informe del relator especial de Naciones Unidas? No recuerdo. Creo que ni lo he conocido. En marzo del 93, la Comisión de Derechos Humanos
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe especial sobre los derechos humanos en el Perú. Ojo, no es un informe de los que acostumbra sacar la Comisión respecto de la práctica de los derechos humanos en todo el hemisferio, no. Era un informe específico, detallado, sobre la situación de derechos humanos en el Perú, mostrando su preocupación porque en el primer año de gobierno se habían denunciado 375 desapariciones forzadas de personas. ¿Tuvo usted conocimiento de este informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bien, no lo puedo precisar, pero que en el año 90, en el primer año de mi gobierno, cuando todavía no había tomado esa directiva, venía la inercia de los anteriores gobiernos. Entonces había muertos, heridos, desplazados, desapariciones que se hablaba, y esa inercia posiblemente ha estado continuando. Cuando yo doy mi directiva clara y doy mi orientación, esto sustancialmente se reduce, pero enormemente. ¿Recuerda usted que en 1992 se presentaron 286 denuncias de desaparición forzada de personas? No, 1992. No recuerdo, pero todo eso ocurría, pero estaba fuera de control del aparato del Estado. En el año 89 posiblemente era mucho más, pero había toda una política para evitar todos estos delitos. Pero la diferencia, acusado Fujimori, para usar sus palabras, es que usted llevaba adelante una práctica de pacificación respetuosa de los derechos humanos. Es lo que nos ha dicho. Esa sería la diferencia con los gobiernos anteriores. Sin embargo, se seguían produciendo hechos de esta naturaleza que usted llama excesos, pero no había justicia, no había investigación seria y real. Pero había todo un proceso de pacificación que se llevaba con esta directiva. Lamento que no haya habido resultados inmediatos, ¿no? Pero sí había toda una orientación para eliminar tanto excesos como muertes, en todos los niveles. Acusado Fujimori, pero lo cierto es que durante todo su mandato ninguno de estos casos fue resuelto. Bueno, no le puedo decir en cómo es que queda ahí resuelto a nivel de Congreso, a nivel del Poder Judicial. Entre 1990 y 1992 se produjo la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de por lo menos 55 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro. ¿Supo usted eso? Porque usted tenía una predilección, un interés específico además sobre las universidades. Sí tenía un interés y un acercamiento con las universidades, pero no he conocido de estas desapariciones extrajudiciales. Pero era un hecho absolutamente público y notorio, de lo cual se hablaba en los medios de comunicación y habían informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los órganos de Naciones Unidas sobre el tema. Pero mis canales de información no me confirmaban. Entonces, ¿le fallaron sus canales de información? Bueno, si es así, yo me he guiado por mis canales. Había tantas informaciones. En 1991, acusado Fujimori, se produjo la ejecución extrajudicial de 15 comuneros en Santa Bárbara, Huancavelica, por parte de efectivos del Ejército. ¿Se enteró usted? Posiblemente me he enterado, pero no lo recuerdo, pero eso estaba en contra de toda mi política. Justamente porque está en contra de su política, yo le pregunto, ¿qué hizo usted? Posiblemente eso había pasado al fuero militar o al fuero civil correspondiente. Señor, si yo tenía que seguir para adelante en toda esta política de recuperación del país, no podía ser Poder Judicial, Ministerio Público, me ganaba el propio terrorismo. Solamente para ponerle dos ejemplos, en los casos del estudiante Castillo Páez y de los campesinos de la comunidad de Santa Bárbara en Huancavelica, ¿usted fue a la zona, habló con sus familiares, les dio la condolencia? En la mayor parte de los casos no he hecho eso, y como ya lo mencioné, ni en casos tan graves como Tarata o Canal 2 tampoco. En los casos de la Sierra no.
Yo recuerdo uno, fue una excepción, el caso de Guaychao, ¿no? Cuando Sendero entra ahí y deja como 50 huérfanos. Fue un caso excepcional. Entre 1990 y 1994 se produjeron ejecuciones extrajudiciales en la margen izquierda del río Guayaga, en Huánuco. ¿Tuvo usted información sobre esas ejecuciones extrajudiciales? No he tenido conocimiento. El 24... ¿Su fuente cuál es? Son los documentos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que han sido entregados en CD-ROM. El 24 de junio de 1992 se produjo el crimen del periodista Pedro Yauri Bustamante. Dado que era periodista, además de la barbaridad del crimen, dado que era periodista y vivía en una zona costeña, este hecho fue de público conocimiento. ¿Lo recuerda usted? Me parece que fue en Huacho. ¿Sí? Sí, lo recuerdo. ¿Hizo alguna gestión usted? No, pero todos estos casos, yo no podía seguirlo como presidente de la República porque se me venía encima. Encima estaba el terrorismo. Y entonces cada institución funcionaba por su cuenta. Entonces yo debo entender que por lo menos usted dio órdenes o sugerencias o directivas específicas, en este caso en concreto, para que la policía o la DIRCOTE o la sección de la Dirección contra el Terrorismo de Huacho hiciera las investigaciones. Pero yo estoy convencido que todas esas acciones, esas iniciativas y el deber de cada entidad, eso se estaba cumpliendo. Y a la luz de los hechos acusados Fujimori, ¿cree que finalmente no se dieron? ¿O usted cree que sí se dieron, pero no se llegó a ninguna conclusión? Yo pienso que se tomaron la responsabilidad, mejor dicho, la Fiscalía o el Ministerio, la DICOT, etcétera, tomaron cartas en el asunto. Pero ¿no le llama la atención el hecho de que ninguno o casi ninguno de estos hechos lamentables, todos ellos, haya sido finalmente resuelto, que los desaparecidos siguen desaparecidos y los muertos están bien muertos? Pero señor, si el tema, el caos era total, yo tenía que rescatar al Perú. En realidad, y perdone la inmodestia, tenía que salvar al Perú. Estaba inmerso dentro de todos estos problemas. Acusado, no quiero ser demagogo, pero evidentemente estas personas de carne y hueso también eran peruanos. Ese era el Perú. Pero el Perú era de millones, señor. Claro, pero los que el directamente habían sido 50, afectados eran estas personas. el 50% del Perú estaba afectado. 50%. Y se producían hechos, pero por todas partes. Eran como tiros de cada una de estas crímenes, eran como tiros de un lado a otro. Y yo tenía que progresar, decir, buscar el apoyo de la gente, porque si no, no terminaba nunca. Acusado, el 2 de mayo de 1992 se produjo la muerte de Carlos Barriento Velázquez y otros pobladores de 3 asentamientos humanos del distrito del Santa, hecho además atribuido al destacamento Colina. ¿Se enteró usted? No me he enterado. El 24 de junio de 1992 se produjo el crimen de Rafael Ventosilla Rojas y 5 miembros de su familia, atribuibles presuntamente también al destacamento Colina. ¿Se enteró usted? No me he enterado. O por lo menos no recuerdo. El 8 de julio de 1993, los cuerpos de los estudiantes de la Universidad La Cantuta fueron hallados en Cieneguilla por un grupo de periodistas. No era un hecho nuevo, porque ya se había hablado en el 92 de este crimen y algunos medios habían atribuido ese hecho a personal militar. ¿Hizo usted algo en 1993, el 8 de julio? ¿Le llamó la atención, vio la necesidad de hacer una investigación, no sé si independiente, imparcial, en atención a que la investigación primera del 92 no había llegado a ningún resultado? Bueno, interviene el Ministerio Público. Un fiscal, no recuerdo el nombre, está ahí presente. Y de otra parte también el Congreso participa. Yo, presidente de la República, no tengo injerencia en esas acciones. Si veo que el ministerio, el fiscal está actuando,
Eso me deja a mí ya con viendo que las instituciones están funcionando. ¿Diría usted, en todo caso, acusado Fujimori, que el Ministerio Público falló en sus investigaciones? No es que falló, pero el Ministerio Público, creo que era un fiscal bastante bien respetado y con imagen de imparcial. Él maneja la investigación.